así sirve después y se lo podemos mandar a sus compañeros, ¿sí? Entonces, justamente, ¿qué pasa si tenemos un hidróxido que tiene un solo estado de oxidación? Por ejemplo, ponemos el magnesio, ¿sí? ¿Cuántos oxidrilos le corresponden? Bueno, tendríamos que ir a buscar a la tabla periódica el magnesio, ¿sí? Fíjense, el magnesio es el elemento número 12 de la tabla periódica, ¿sí? A ver si alguno por ahí me dice... sí, pero ese tipo trabaja con el 7, con el 6, con el 4, con el 2 y con el 3. Pero obviamente elegiríamos el más grande, ¿no? Bien, el magnesio es el elemento 12. ¿Cuál es el estado de oxidación del magnesio? Tiene un solo estado. 50, ¿Cuánto? 54,9381. No. El magnesio... Ah, no, esa es la masa atómica, de verdad. Exacto, muy bien. El número de oxidación es un número sencillo. Va a decir más 2, más 3, más 1. Ese es el número de oxidación. En este caso, el del magnesio, si lo buscan, es más 2. ¿Sí? El estado de oxidación del magnesio es más 2. ¿Estamos? Entonces, con eso vamos a ver... Pero a mí no me aparece el más 2 directamente. Te aparece 2. ¿Te puede aparecer un 2? No, tampoco. En el estado de oxidación me aparecen esos números que le dicté. Bien. En algunos, si no tienen los números de oxidación en la parte de adelante, a veces aparecen en la parte de atrás, ¿sí? Hay que buscar en las valencias, ¿sí? Eso también. Y si no, trabajar con la tabla que yo les mandé, o que tienen en trabajos prácticos anteriores, ¿sí? Y que se lo mandé también con Susana, búsquenla esa tabla periódica, y ahí tienen los estados de oxidación. Sobre todo está buena esa tabla, porque tiene pocos datos. Por ahí esta tabla periódica, ustedes la miran, cada casillero tiene un montón de información. Bueno, la tabla que yo le mandé tiene menos información. En realidad es la información casi que necesitamos para trabajar. Otros datos los descarté, ¿sí? Entonces, bueno, le decía justamente... Espérame un cachito. A ver si tenemos algún mensaje acá. No, bien. Bien, le decía entonces, con este 2 vamos a utilizarlo para hacer el hidróxido de magnesio. La fórmula, esto que estamos armando, se llama la fórmula, ¿sí? Este 2 me va a decir justamente que yo tengo que colocar 2 oxidrilos, ¿sí? Así se llama este grupo, para formar correctamente el hidróxido, ahora ya sabemos que se llama hidróxido, de, y justamente Mg corresponde al magnesio. ¿Tiene algún sentido que le ponga un 2 acá? No. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene un solo estado de oxidación. No hay otro hidróxido de magnesio. Si existiera otro hidróxido de magnesio, ¿sí? Ahí sí convendría ponerle el número de oxidación en números romanos. Acá lo hicimos y le pusimos justamente el 2 para diferenciar del otro hidróxido de hierro, que es hidróxido de hierro 3, ¿sí? Donde tiene un 3 acá en vez de un 2, ¿sí? Entonces, la fórmula, una vez que hacen esto desaparece y la fórmula es esta. Cuando le habla de la fórmula del hidróxido, es esta, ¿sí? Esa es la fórmula que ustedes tienen que armar, ¿sí? Repasando y terminando para la parte de hidróxidos, metales primero, siempre solitos van los metales, no le pongo ningún número, fíjense. Y después los oxidrilos, entre paréntesis, ¿sí? Como para identificar esa parte de la molécula, ¿sí? Pero están conformados en la misma molécula, ¿no? Y la cantidad de oxidrilos que corresponde dependiendo del número de oxidación de cada uno de esos elementos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Seguimos hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto. Cualquier cosa, escríbanme en el chat o así. Oriana, ¿sigue ahí? Milagros, ¿sigue ahí? Muy bien, Oriana. Puede habilitar la cámara si quiere, ¿eh?
No, gracias. No, gracias. No se peinó. No, no. ¿Qué pasó? Nunca me peino. No se peinó, no se peinó. ¿Milagro sigue ahí? Se fue a dormir, Milagro. Brenda puso en el chat que Mili no estaba. Sí, sí. ¿Brenda sigue ahí? Me parece que está el celular, pero no sé si está ella. Bueno, vamos a seguir. Esperemos, lo estamos grabando, así que después cualquier cosa lo mandamos al grupo a ver si se puede, o por ahí lo subo a internet. ¿Sí? Bueno, les decía entonces, con esto ya terminamos lo que es la parte de los hidróxidos. Hay una partecita que ahora le voy a tratar de explicar, que eso sí me hicieron algunas consultas, que tiene que ver con qué les pasa a los hidróxidos cuando se disuelven en agua. ¿Sí? Y eso se llama, lo voy a poner acá, vamos a ver, ahí estamos, muy bien, ahí. La mayoría de los hidróxidos son sólidos, ¿sí? Aunque hay algunos en este caso que por ahí casi todos se pueden, una gran mayoría se pueden disolver muy bien en agua, ¿sí? Un hidróxido muy conocido es el hidróxido de sodio, que se llama soda cáustica, ¿sí? Este es el hidróxido de magnesio, también es sólido. ¿Se puede disolver en agua? Sí, así se escribe. O sea, yo digo, el hidróxido de magnesio lo disuelvo en agua, ¿y qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que se va a separar, ¿sí? Y como lo hemos escrito de esta manera, justamente es lo que va a suceder, ¿sí? Se va a separar en el metal por un lado, ¿sí? Magnesio por un lado, más, ¿se llega a ver ahí? Sí. Más los oxidrilos por el otro. Y acá vamos a tener que trabajar un poquito con el tema de cargas y qué le sucede, ¿sí? El oxidrilo, cuando se termina disociando en aguas, el hidróxido cuando se separa en agua, no va a quedar exactamente así. Por supuesto, ustedes me dicen, acá falta el 2, allá lo tenemos que encontrar. Bueno, cada uno de estos oxidrilos se va a separar. Entonces, por eso van a quedar dos oxidrilos. Pero no permanecen juntos, sino que los dos oxidrilos se separan. Yo podría poner magnesio, oxidrilo más oxidrilo. Pero lo junto para ver que quedan dos oxidrilos. Ahora bien, en esa separación, ¿sí? El oxidrilo tiene una gran fuerza de atracción y lo que se lleva es justamente un par de electrones. En realidad, un electrón. ¿De dónde? Del magnesio. ¿Sí? Justamente el grupo oxidrilo se termina quedando con un electrón del magnesio. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos en este caso que esto va a pasar? Bueno, porque generalmente es lo que sucede. Cuando un hidróxido se separa en agua, los oxidrilos se quedan con carga negativa. Y el magnesio se va a quedar con carga positiva. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde voy a sacar la cantidad de cargas positivas del magnesio? De su estado de oxidación. En realidad era 2, recuerden por esto, justamente, y esa va a ser la carga que le va a quedar al magnesio. Más 2. ¿Sí? Esto que estamos escribiendo acá se llama ecuación de disociación, ecuación de separación, de ionización. ¿Sí? Esta ecuación de disociación tiene que ver con la separación de cada uno de los compuestos. ¿Sí? Cuando yo disuelvo un hidróxido en agua, le pasa esto. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el aluminio. Aluminio, cuyo estado de oxidación es más 3, ¿sí? Y por tener más 3, tiene 3 oxidrilos. Bueno, si yo lo voy a disolver en agua, ¿bien? Por un lado va a quedar el aluminio, ¿sí? ¿Con cuántas cargas? Con 3 cargas positivas. Ya lo estaba diciendo el estado de oxidación, eso es importante. Y después, por otro lado, van a quedar los oxidrilos. ¿Sí? ¿Cuántos oxidrilos? 3. ¿Sí? ¿Y qué carga negativa? Siempre tienen la misma carga negativa. En este caso, -1.
¿Sí? Pueden poner así, menos o menos 1. Está bien. ¿Sí? Esto se llaman ecuaciones de disociación. Yo se lo comento porque el práctico le pide estas ecuaciones de disociación de algunos. Si no me equivoco, dice el punto 3 del práctico, realizar o buscar las ecuaciones de formación, ahora vamos a hacer algunas. Y el punto 4 dice, escribir al menos 4 ecuaciones de disociación, ¿sí? Que son las que tenemos acá, ¿estamos? De los hidróxidos del ejercicio 2. Estas entonces son las ecuaciones de disociación. ¿Qué es lo que le pasa a los hidróxidos cuando se disuelven en agua? ¿Sí? Vamos a ver cómo es que se forman los hidróxidos. ¿Sí? Rapidito. ¿Alguna pregunta hasta acá? También le pueden sacar una captura de imagen y así justamente, o por ahí después lo vuelven a ver el video para tenerlo y trabajar. ¿Sí? Sigamos. Bien, vamos a ver ecuaciones de formación. ¿Cómo es que se forman los hidróxidos? ¿Sí? O sea, seguimos hablando de los hidróxidos. Los hidróxidos se forman de la siguiente manera. Óxido de metal más agua forma un hidróxido. Bien, esta es la manera que se forma un hidróxido, ¿sí? El hidróxido son las sustancias que ya aprendimos a formular. Entonces, por ejemplo, recién teníamos el hidróxido de magnesio. Magnesio, OH, ¿sí? Oxidrilo 2. Entonces, ¿cómo lo tengo que formar? Tengo que usar agua y tengo que utilizar el óxido de este metal. En este caso, que es el óxido de magnesio. Ahora bien, yo le voy a poner acá la fórmula del óxido de magnesio, justamente, y que hay que recordar que los óxidos son los que vimos, están en la guía del año pasado, ¿sí? Lo van a encontrar en la guía de Físico-Química, y ahí pueden encontrar cómo se formaban los óxidos y todo lo demás, ¿sí? Bien, entonces, esta es la ecuación de formación. Fíjense, el óxido de magnesio se llama justamente así. Se combina con el agua y forma el hidróxido de magnesio. ¿Estamos? Esas son las ecuaciones de formación, ¿sí? Por ahí se le puede llegar a complicar un poquito en el hecho de decir para el balanceo de ecuaciones, pero todavía no nos vamos a meter, a simplemente por ahí que ustedes puedan formar quién es la ecuación en forma básica, ¿sí? El óxido, el agua y el hidróxido. El hidróxido lo aprendimos a formar recién, así que no tiene mayores dificultades, el agua siempre igual, y quizás acá se le complica un poquito más con el tema del óxido, ¿sí? De última, cualquier cosa lo pueden buscar o pueden buscar en la guía, como les decía, algunos ejemplos en la guía del año pasado. ¿Vamos? Se me reinició el wifi. Bueno, pero... Hubo un corte de luz. Bien, pero ¿me ves vos? ¿Me escuchás? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Oriana, ¿estamos bien? Sí, estoy bien. Todo bien. Todo bien, bien. ¿Brenda está por ahí o ya se nos fue? No, yo sigo acá. Muy bien, muy bien. Brenda, no quiere mostrar tampoco la cara, Brenda. Bien. No. Bien. ¿Y quién más teníamos? A Milagro. ¿Milagro está por ahí? Cric, cric. Bueno, sigamos. Bien, perfecto. Cualquier cosa, habiliten el micrófono y pregunten. ¿Sí? ¿Estamos? Yo trato de ir rápido, así en la grabación no queda tan largo el video. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Esto es lo básico sobre la parte de hidróxidos. ¿Sí? Esto de hidróxidos es lo básico. Es más o menos lo que dice el trabajo práctico. Más no nos vamos a meter. Por ahí hay algún punto donde tienen que investigar ustedes. Eso lo tienen que hacer a partir de internet, quizás, o si tienen algún libro de química,
que es medio difícil tener un libro de química por ahí en su casa. Pero bueno, el punto 5 dice cómo se obtienen industrialmente y qué aplicaciones tienen ciertos hidroxios. Bueno, eso googleenlo, cada uno de los hidroxios, y se van a dar cuenta, ¿sí? Bien, vamos a la segunda parte, vamos a trabajar con los ácidos, ¿sí? Vamos a trabajar con los ácidos. Ya se habrán dado cuenta, si ustedes leyeron el trabajo práctico, que los ácidos son mucho más complicados, ¿sí? Es por eso que la fórmula y los nombres de los ácidos que me interesan, ya se los puse en el trabajo práctico. O sea, ya están todos en el cuadro, en la tabla 1 de la página 4. Ahí están todos los ácidos que me interesan. Entonces, como son complicados las fórmulas y los nombres, directamente ya le dejé la fórmula y los nombres ahí. ¿Se lo van a tener que aprender de memoria? No tanto, por ahí lo vamos a ir tratando de trabajar, ¿sí? Pero bueno, ya por lo menos para que lo puedan trabajar ustedes, ¿sí? Con respecto a los ácidos, lo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Los ácidos, yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes sepan más o menos cómo es que se forman los ácidos y cómo los vamos a escribir y más o menos cómo lo vamos a nombrar, ¿sí? Los ácidos siempre se escriben de esta manera. Primero vienen, entonces decíamos los ácidos, ¿sí? Primero vienen los hidrógenos, después viene el no metal, por ejemplo, podemos utilizar el azufre, ¿sí? Y por último, viene el oxígeno. Estos ácidos son lo que nosotros llamamos los oxoácidos, porque tienen oxígeno, ¿sí? Uno de los ácidos más comunes es este. H2, azufre, oxígeno 4. ¿Sí? O sea, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Vamos, este es uno de los ácidos más comunes. Fíjense, siempre en los ácidos van a encontrar el hidrógeno primero, el no metal después. No metal, estamos hablando de carbono. O sea, en la tabla periódica, los no metales son esta parte de acá. ¿Sí? Y tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, azufre, fósforo. Bueno, todos estos son los no metales. ¿Sí? Entonces, de ahí van a surgir las fórmulas de los ácidos. ¿Por qué? Porque un ácido se forma de la siguiente manera. Es un óxido no metálico más agua forman un ácido. En este caso, un oxoácido. ¿Sí? Porque tiene oxígeno, justamente, ¿sí? Por eso viene de un óxido. Entonces, este puede ser, por ejemplo, un oxoácido. Este compuesto que le vamos a llamar, que tiene un nombre muy especial, si ustedes lo ven en la página 4, que se llama ácido sulfúrico. Terminación en ico, ¿sí? Esto corresponde a la nomenclatura que nosotros llamamos clásica. Muy bien. El óxido no metálico en este caso, SO3, ¿sí? En este caso, así. Tampoco le pido que hagan ecuaciones de formación para lo que tiene que ver con, para los óxidos, ¿sí? Perdón, para los ácidos, pues son un poquito complicadas, ¿sí? Así que no le voy a pedir que hagan esto, sino simplemente acá para que ustedes sepan cómo se forma un ácido, ¿sí? Recuerden, la palabrita ácido lleva acento, ¿sí? Igual que la palabrita óxido. ¿Bien? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de nombres de ácidos, ¿sí? Y recuerden lo que yo les decía recién, de que primero se pone el hidrógeno, después el no metal, y después justamente el oxígeno, ¿sí? Entonces, este es un ácido parecido al anterior. Este es un ácido con nitrógeno, fíjense. Y este es un ácido justamente del cloro. Acá se me unió un poquito, pero es así.
hidrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, cloro, oxígeno, ¿sí? Para estos tres ácidos. Todos se van a llamar ácidos. Bien. Bueno, le decía entonces, este tiene azufre, este tiene nitrógeno y este tiene cloro, ¿sí? Por eso, pero se van a nombrar por una nomenclatura que se llama clásica y que tiene unos nombres medios complicados. Así que yo solo voy a dar los nombres y para repasarlos, ¿sí? Sulfuroso, nitroso y perclórico. Ustedes no se hagan problemas por los nombres porque lo tienen en la página 4. Tienen ese cuadro justamente con todos los nombres de los ácidos que vamos a trabajar, ¿sí? Y justamente estos tres están en esa página, ¿sí? Así que no van a tener mayores problemas, ¿sí? Lo que sí tienen que ir identificando, bien, esto de nitroso viene justamente del nitrógeno, bien, clórico o clor viene del cloro y sulfur viene del azufre, y sulfur justamente porque es la denominación en latín, ¿sí? Simplemente asocien esas cositas, sobre todo la fórmula con el nombre, ¿sí? Entonces, de ahí tienen, por lo menos para decir, o tratar de dar un avance de lo que tiene que ver con el nombre. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a ver los ácidos. Decíamos recién H2SO4. ¿Sí? Los ácidos también se disocian en agua. Y esto se llama ecuación de disociación. ¿Sí? Como vimos para los hidróxidos, que se disolvían en agua, también los ácidos se disuelven en agua. ¿Sí? Los ácidos, muchos de ellos son líquidos y se disuelven muy bien en el agua. ¿Sí? Y cuando se disuelven en el agua, generalmente reaccionan liberando calor. Así que si uno disuelve un ácido en agua, generalmente por ahí, y toca el recipiente, ve que va a estar caliente. ¿Sí? Hay una liberación de calor bastante interesante. ¿Qué le pasa? Bueno, así como los hidróxidos se separaban, bueno, los ácidos se van a separar cuando se disuelven en agua. ¿Sí? Disolver en agua es como el azúcar. Yo agarro y revuelvo y lo disuelvo. Nada más que el azúcar no tiene un tipo de disolución igual que un ácido, ¿sí? Un ácido, un hidróxido se separa, ¿sí? Se disocia, justamente por eso es el nombre, ¿bien? ¿Cuál es la parte, cómo va a quedar? Le voy a poner acá color, para que ustedes vean justamente cómo va a quedar. H2SO4 es el ácido, vamos a ponerle acá, sulfúrico. ¿Sí? Se va a disociar en agua y va a quedar los hidrógenos por un lado, ¿bien? Y el azufre con el oxígeno por otro. Todo junto, con el 4 que está acá. ¿Está? Así de fácil. O sea, se separa la molécula de esa manera. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué le pasa al 2, este que teníamos acá? Bueno, lo mismo que pasaba con los oxidrilos. Los oxidrilos se separaban, pero no seguían juntos. Si no, le pondría un 2 acá, como que los dos hidrógenos están juntos, pero no. Cada uno se va por su lado. ¿Sí? ¿Y qué se va a generar? Bueno, vieron que en la ecuación de disociación de los hidróxidos, uno se queda con carga positiva y el otro negativo, acá también. Los hidrógenos siempre se van a quedar con carga +1. ¿Bien? Y los aniones, o sea, el oxígeno y el no metal, siempre se van a quedar con carga negativa. ¿Bien? Ahora, las cargas negativas van a ir cambiando. Este anión, pasamos de tener un ácido a tener un anión. Así se va a llamar esta sustancia. ¿Por qué se va a llamar anión? Porque es una sustancia con carga negativa. ¿Sí? Ahora, el anión va a tener un nombre. ¿De dónde sale ese nombre? Justamente sale de acá. ¿Sí? De sulfúrico. Pero le vamos a cambiar la terminación ico por ato. ¿Sí?
Cuando dejamos de tener un ácido y pasamos a tener un anión, cambiamos la terminación, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, sulfurato, ¿sí? Bueno, pero se acorta un poquito y entonces se llama sulfato. El anión este que se formó se llama sulfato, ¿sí? En este caso, en los demás generalmente basta con cambiar el ico por el ato, ¿sí? Y con eso alcanza. Eso está bastante bien explicado y le puse con color y todo en el trabajo práctico, pero igual, acá se lo explico. Ahora, las cargas le decía recién, el hidrógeno siempre va a tener más uno. ¿Por qué? Porque siempre va a perder un único electrón que tiene. Pero el anión puede tener distintas cargas, ¿sí? ¿Y de dónde salen las cargas? De acá. De la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Que tenía, de la cantidad de hidrógenos que tenía justamente el ácido. Entonces, las cargas que se lleva el anión tienen que ver con la cantidad de hidrógenos. Le pongo un 2 porque tenía 2 hidrógenos. Esto tiene una explicación. Cada uno de los hidrógenos le va a prestar un electrón a todo esto y por eso se queda con 2 cargas negativas. ¿Vamos? Voy a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, ¿sí? Esto es una ecuación de disociación y estos se llaman aniones. Esto está en el cuadro de la página 4, perdón, en la tabla 1 de la página 4, y es uno de los puntos que ustedes tienen que completar. ¿Estamos? Así que por ahí, acá ya están viendo cómo queda. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, HNO3. Este se llama ácido nítrico. Bien. ¿Cómo se va a disociar el agua, el ácido nítrico? Voy a ponerle color a esto. Así ustedes lo ven. Bueno, fíjense, hay un solo hidrógeno acá. No hay dos, como en el caso anterior. Bueno, ese hidrógeno va a quedar solito. ¿Sí? ¿Y con qué carga? Con esta, más 1. ¿Bien? Y después copio todo lo demás. NO3. ¿Sí? En este caso, este anión, ¿cómo se va a llamar este anión? Tiene un nombre que deriva de esto. Le voy a cambiar la terminación ico por ato. Así que se va a llamar nitrato. ¿Sí? ¿Se llega a ver bien ahí? El anión justamente se llama nitrato. ¿Bien? ¿Y ahora qué me faltan? Las cargas negativas. Porque este se queda con carga positiva y este se queda con carga negativa. Bueno, quedamos en el chorizo ahí. Ahí, con carga negativa. ¿Sí? ¿Cuántas cargas negativas? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Uno solo. Así que, menos 1. Así de sencillo justamente, pero bueno, para hacer esto bien, tienen que tener bien la fórmula del ácido. Si no tienen bien la fórmula del ácido, todo lo demás seguramente va a estar mal. Así que por eso yo decidí ponerle en la tabla 1 de la página 4 todos los ácidos con sus fórmulas. Así no tienen problemas para poder hacerlo y en este caso y obtener los aniones. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más y ya cerramos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ácido. ¿Sí? Fíjense, me decía, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tratar de trabajar, por ejemplo, con el ácido carbónico. Perdón, vamos a tratar de poner algún ácido que tenga la valencia más chica, ¿sí? Fosforoso. ¿Sí? Si los ácidos utilizan el menor estado de oxidación, se llevan la terminación oso. ¿Sí? Fíjense, si utilizan el mayor número de oxidación, se llevan la terminación ico. El ácido fosforoso, ¿cómo es? Lo tienen ustedes, H3PO3. Lo pueden sacar de la tabla 1. Bien, fíjense, yo voy a poner acá en color, así ustedes lo pueden identificar cómo es que se va a dar esta disociación. Hidrógeno por un lado, ya dijimos el hidrógeno se queda con carga más 1, ¿sí? Y todo esto
queda unido. Perdón, le agrega un oxígeno más. ¿Sí? Ese es su hermano, se llama el ácido fosfórico y tiene 4 oxígenos. ¿Sí? Este es el ácido fosforoso. Entonces, nos queda hidrógeno con carga positiva y el anión, que viene del ácido, que es cuando se separó, que viene del fósforo. Pero le vamos a cambiar la terminación. Oso por ito. Esto también lo tienen en el trabajo práctico, así que no se preocupen, lo pueden mirar ahí. Vamos a ponerlo ahí, fosfito. Fosfito. En este caso también se acorta un poquito el nombre. ¿Sí? Fíjense que de fosforoso terminamos poniendo fosfito. Si ustedes le ponen justamente fosforito, no me molesta, ¿sí? Pero en general la comunidad química le llama fosfito. ¿Sí? Y lo último que nos falta son las cargas. Sabemos que se queda con carga negativa. ¿Bien? ¿De dónde salen las cargas? De acá. 3. Entonces justamente se queda con 3 cargas negativas. ¿Sí? O menos 3. ¿Bien? Yo sé que por ahí son muchos números, nombres que pueden ser complicados y todo lo demás, pero vayan haciéndolo por paso, ¿sí? Primero, saquen de la tabla 1 la fórmula del ácido y ahí después separan lo que es los hidrógenos por un lado y el anión por el otro. ¿Cómo se llama este hidrógeno con carga positiva? Se llama protón. No se lo había nombrado hasta ahora, ¿sí? Pero siempre se llama protón. Y siempre tiene una carga positiva. Le decía, el punto 7, justamente, que le pide el trabajo práctico, es armar la fórmula y los nombres de los aniones. Estos son los aniones, nada más. Esto no, o sea, los aniones son las sustancias con carga negativa, ¿sí? Y el 8 le dice escribir al menos 4 ecuaciones de disociación. Y las ecuaciones de disociación justamente son esto que tenemos acá. ¿Cómo? Yo tomo el ácido, ¿sí? O tengo el ácido y al disolverlo en agua se separa, ¿sí? Justamente. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, hasta ahí sería justamente lo que abarca el trabajo práctico, ¿sí? No quiero extenderlo más porque por ahí... A ver, Galaxia 1 se me había perdido. Ahí. Hasta ahí abarca el trabajo práctico. Así que no quería extenderlo más, ¿sí? Para que, bueno, no le fuera tan largo. Es re largo el trabajo, Luqui. ¿Eh? Es re largo el trabajo. Sí, justamente. Por eso también decidí hacer un Zoom, ¿sí? Que después se va a convertir en un video, seguramente a partir de esto que hemos hecho, y que va a servir para que, bueno, terminen de practicar y todo. No es fácil el tema, ¿eh? O sea, yo lo entiendo, no es fácil el tema, así que justamente ustedes también, yo lo voy a tener en cuenta a la hora justamente de que ustedes envíen la respuesta al trabajo práctico, ¿sí? Que tiene bastante dificultad, ¿sí? Pero bueno, traté de esmerarme bastante en lo que tiene que ver con el trabajo práctico para que entiendan con colores y todo lo demás, y explicado paso a paso, así que aprovechenlo eso también, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Así ya estamos terminando. ¿No? Ori, Brenda, Milagros. No, ninguna pregunta. Bueno, perfecto, me alegro. Cualquier cosita, Leonel, si tenés alguna duda con respecto al trabajo práctico anterior o alguno por ahí, háganla llegar por el WhatsApp, ¿sí? Ustedes tienen el WhatsApp y manden un audio si quieren, no hay ningún problema, yo los audios los escucho y después, cuando tenga un ratito de tiempo, le mando. Y si a veces es una explicación que necesita del pizarrón, bueno, yo le mando un audio con pizarrón y todo para que vean la respuesta. ¿Vamos? Bueno, chicos, cuídense. Espero que dentro de poquito nos veamos. ¿O no? No sé. No, yo no. No los quiero ver. No quiere ver que nos encontremos. Bueno, cuídense mucho. ¿Sí? Saludos a sus familias y
no sé, nos veremos cuando nos veamos. ¿Estamos? Bueno, nada, Luqui, hasta luego. Saludos, hasta luego.